Buenas noches, hermano. Vamos a esperar que entren los demás compañeros y luego el profesor también. ¿Tá? Esperamos un ratito. Profesor, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Mauricio, ¿cómo anda? Todo bien, gracias a Dios. ¿Vos, familia? Ah, genial. Muchas gracias por las felicitaciones de Leandra. Bien, espero que hayan pasado lindo y familia. Vi que hicieron Sí, estuvimos en familia, fue un tiempo genial. Domingo tuvimos una torta acá con la iglesia, pero ayer estuvimos solo nosotros mismos, pero fue un tiempo cumplió genial. 8 años o 9, Siete, 7. siete, Ah, 7 años. que creció bastante, pensé que era 8. Sí, sí, es increíble. Y La bueno, familia en Brasil se pone vos sos alto, entonces es normal que sea grande. Qué bien, me alegro que hayan pasado lindo. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, acá están entrando los hermanos. Hoy es un día de mucha competencia con las clases en Brasil y Argentina. ¿En serio? Sí, se enfrenta Brasil y Argentina hoy. Tenemos que dar callado porque son favoritos ellos. Ah, favoritísimos. No No se sé. me no hablamos. Eh, Ahí Silvia, Pablo, buenas noches. Mauricio, ¿Qué ¿Cómo tal, hola, Pastor? ¿Cómo están, bien? pastores? Hola, hola, Pastor Salomón, ¿cómo está? bien, bien. Un rato que ya veo todo, que no estoy a mirarlos. Ah, sí, ahora los veo. Déjame ver ahora acá. Bueno, Pastor Salomón, vos ya tenés el host. Está bien, cuando quiera empezar, ya estamos grabando y Sí, transmitiendo la clase. ¿Está? Así que adelante. genial.
Mira, tu hermano solo arreglando acá las cosas. Bien, muy buenas noches a todos. En la gracia y el amor de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Yo los invito a que tengamos ahora un tiempo de oración, a que Dios pueda seguirnos bendeciendo de un modo muy especial para que juntos podamos comprender su voluntad y crecer como pueblo de Dios en conocimiento y gracia. Vamos a orar entonces. Dios amado, muchas gracias porque eres Dios santo y digno y que cuida de nosotros de un modo tan especial. Ahora te pedimos, Señor, que puedas nos bendecir como su pueblo al estudiar su palabra y al estudiar también la Confesión de Fe de Westminster, un documento que habla de su palabra, que está empapado de su palabra y que nos ayuda a comprender lo que creemos de su palabra y de su revelación. Danos sabiduría, comprensión, entendimiento y que todo esto sea conforme su voluntad, Padre. Perdona nuestros pecados. Ayúdanos a llenar nuestro corazón de ti y a tener en nuestro corazón y en nuestra mente las respuestas que debemos dar a este mundo donde vivimos, a nuestra cultura y también a las necesidades de la iglesia. Así nosotros oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pastor Salomón, solamente para avisar y dar la bienvenida al hermano Bernabé, a bien que está empezando la clase hoy. ¿Ah? Así que le damos la bienvenida. Bienvenido, Bernabé. Solo un momento que se cayó acá. Bien, hermanos, entonces seguimos con la Confesión de Fe de Westminster. Yo creo que llegan más algunos acá. Y nosotros vamos a estudiar hoy algunos otros elementos que son fundamentales para la comprensión en el tiempo, en la historia, la Confesión de Fe de Westminster, pero no solamente esto. Hoy empezamos también la clase y hablamos del primer capítulo de la Confesión. ¿Está bien? Entonces tendremos hoy dos momentos en una clase, dos momentos distintos. Uno hablando de la historia específica de la Confesión de Fe de Westminster. Después el otro momento hablando de un modo más, ya hablando de de la Confesión de Fe de un modo real, o sea, de lo que tenemos acá en la confesión de fe. ¿Así está? Y hermanos, sobre lo que debemos hacer, nuestra tarea, nuestro trabajo y todas estas cosas, que yo hablo entonces a cada uno de ustedes. Tenemos tareas y muchas tareas, pero estas tareas pueden ser tanto divididas capítulo a capítulo como podemos hacer, y es lo que los indico que hagan, o entonces uno puede hacer un poco más adelante, solo cuando yo le pido de un modo más específico. Esto no es lo mejor. ¿Por qué? Porque tenemos mucho trabajo, la tarea es grande, y si no hacemos de modo más dividido en cada clase, por lo general se suman todos los trabajos al mismo tiempo al final. Mauricio conoce esto bien, ¿no? Mauricio ya sabe que a veces el final tiene un montón de tareas de todas las disciplinas, pero estoy hablando acá, háganlo de modo tranquilo, semana a semana, y no será difícil a ninguno de ustedes cumplir todas las tareas que tenemos. ¿Está bien? Hoy entonces al final vamos a abrir el material para mirar qué tarea tendremos que hacer y cómo lo haremos. ¿Todos están bien? Perfecto. Entonces, amados, yo voy a compartir ahora con ustedes
algunos elementos que van a nos ayudar a comprender un poco más de la historia, una historia más específica, que es la historia de la confesión de fe de Westminster. Solo buscar acá. Déjame ver no, perdón. Déjame un momento solo, que tengo que cambiar. Solo busco acá. Ahora sí. Miren, hermanos, todos pueden ver ahí. ¿Está bien? A veces no se agranda un poco, Se ya ve no bien. está. ¿Está bien? Sí. Sí, Está. se ve. Genial. Entonces, hablando un poco de la historia de las confesiones reformadas, y vamos a hablar no solamente de la confesión de fe de Westminster, sino que también de todas las otras confesiones de fe. Pero cuando miramos la confesión de fe, alguien que ya participó de las clases, de las dos primeras clases, yo quiero que me hable por qué una confesión de fe es importante. Ahora con ustedes la palabra. ¿Por qué una confesión de fe? ¿Por qué los catecismos son importantes? O entonces los credos, ¿por qué son importantes? Porque esbozan de manera concisa, resumida, lo que creemos como denominación, como congregación. Muy bien, genial. ¿Alguien desea añadir algo? porque ayudan a esclarecer muchas dudas que uno pueda tener. Perfecto. Vamos más. Yo quiero que exploren este tema y que tengan esto en su memoria y en su boca. ¿Por qué? Para discernir la verdad, ¿Puede repetir, por favor? para discernir la verdad Para discernir la verdad. ¿Sí? de las enseñanzas falsas, ¿no? De las falsas enseñanzas, para preservación también de las verdades. Ahí está. Genial. Puede ser también el hecho de que las confesiones de fe nos ayudan a tener un pensamiento más articulado y más conciso para saber, por ejemplo, distinguir entre ciertas cosas. Por ejemplo, hoy estaba hablando, estaba leyendo el capítulo de la Confesión de Fuego de Mister que habla del culto público. Y hay elementos ocasionales y hay elementos que son ordinarios. Entonces, distinguir entre una cosa y otra ayuda a saber qué es necesario y qué no, digamos. Ahí. Mira cómo están tomando forma este conocimiento en nuestra cabeza, hermanos. No solamente como un conjunto de informaciones o entonces como letras meramente humanas, nada que ver esto, sino que estamos hablando de que son cosas extremadamente necesarias para qué, para comprender todo lo que Dios reveló en la Escritura, pero de hacerlo de un modo organizado, sistematizado, que nos ayuda a comprender por un todo, ¿no es verdad? Hermanos, sigue ahí mirando la diapositiva, ¿sí o no? No, profesor, no se ve nada. Ah, qué raro. Ah, porque estoy usando acá Se ve intentando solamente el clicar. cursor. Se ve solamente el cursor, todo el resto en negro. Vuelvo acá entonces.
Es que estoy intentando hacerlo para mejorar. Aún no, todavía, ¿no? Aún no, profesor. No. Bien. Vamos de otro modo acá. Porque estoy intentando con dos videos porque tengo dificultad de visión y esto me ayudaría un montón. Pero después pregunto a Mauricio mejor y tengo que aprender un poco más. Un momento, que ahí va. Pero cuando miramos, hermanos, el tema de la confesión de fe, cuando miramos todos los credos, estamos hablando de elementos que nos ayudan y que nos ayudan a qué? A comprender mejor y a sistematizar nuestro conocimiento. Sistematizar el conocimiento siempre es una necesidad. Ahora sí puede mirar, ¿verdad? Sí, ahora sí. Sí, ahora sí, pastor. Bien, bien. Ahí están mirando historia de las confesiones reformadas. ¿Perfecto? Así es. Sí, ¿Ah? perfecto ahora. Se ve bien. Y ahí la reforma en Escocia y ahí empezamos de ahí. Hermanos, una explicación mejor acá. Cuando hablamos de las confesiones reformadas, la mayor parte de ellas fueron hechas no por un solo autor o entonces por un grupo pequeño de autores. Ejemplo, cuando hablamos de la confesión de Augsburgo, que tiene que ver con las iglesias luteranas, estamos hablando de una confesión que fue formada principalmente por dos personas, que es Lutero y Melanchthon, Felipe Melanchthon. ¿Está bien? Y entonces, por ejemplo, la segunda confesión helvética, quien la formó prácticamente fue Bullinger, por encargo de algunos teólogos suizos. O el Catecismo de Heidelberg, que fue una obra de Ursinos y Oleviano, por orden del rey Federico III. Y así cuando miramos las confesiones, por lo general las confesiones tienen que ver ah, con una persona o con un grupo pequeño de personas que están trabajando para un tema, para alguna cosa más específica. Cuando miramos la antigua confesión escocesa, y acá tiene algo muy importante, ¿por qué? Porque esta confesión escocesa nos ayuda en la confesión de fe de Westminster. La confesión escocesa fue el modelo doctrinal de la Iglesia Presbiteriana Escocesa o de Escocia y que tiene algo fundamental y quien trabajó de un modo fundamental. Nosotros tenemos ahí Juan Knox y la ayuda entonces de otros que fueron de igual comisionados por el Parlamento escocés. La idea es que cuando estamos hablando de la confesión de fe de Westminster, la distinción de otras confesiones de fe en términos de su estructura o entonces de su formación es que no está elaborada por personas o un grupo de personas pequeño, sino estamos hablando de algo muy grande. Estamos hablando, hermanos, de una confesión que más bien tiene que ver con todo un grupo de personas y al total se tiene ahí como que todos los días por más o menos 5 años, 4 años y 8 meses para ser más exacto, un grupo de 70 personas a en algunos momentos 120 personas trabajando continuamente para elaborar este documento. Y de ahí podemos seguir. Bien, cuando hablamos, hermanos, de la reforma en Escocia, estamos hablando de 1528 más o menos,
siglo XVI. Y el patricio Hamilton fue básicamente el primer impulsor de la reforma en Escocia, tras recibir instrucción de Lutero y Melanchthon. Entonces, cuando miramos algunos documentos de la Iglesia luterana, tenemos también ahí algunos elementos iniciales de una reforma también en Escocia. Pero la fecha fundamental ahí de 1567 es que la iglesia entonces escocesa, que pasó por 7 años de ser una iglesia, tener incluso una confesión de fe y su primer libro de disciplina, pero no tenía el reconocimiento del Parlamento escocés. Pero después de 1567, entonces ella es reconocida como Iglesia Nacional por el Parlamento. Y después, esto, obvio, tiene sus dificultades en la historia. ¿Por qué? Porque toda reforma que produjo una gran distinción en la iglesia, también produjo resultados en la vida cotidiana, la vida práctica de donde estaba. Mira, la reforma en Escocia tiene un gran impacto en el modo operandi de la vida cotidiana en Escocia. No solamente un elemento religioso, pero empezó con este elemento religioso, pero cambió para más allá de esto. Cuando hablamos de la reforma ah, en Escocia inicialmente, no estamos hablando de un movimiento político, porque cuando miramos de la reforma en Inglaterra, entonces tenemos un movimiento que tiene un viés tanto religioso cuanto también implicaciones políticas muy claras. Miren, entre tanto, cuando miramos en su inicio, su elemento fundamental en Escocia, con John Knox, entonces nosotros miramos que había un carácter espiritual, y ese carácter espiritual, hermanos, está hablando de esa reforma principalmente como ese movimiento religioso impulsado por John Knox o entonces Andrés Melville. Entonces, estos hombres impulsionaron una visión que necesitaba comprender mejor que la vida religiosa o la vida espiritual no está aislada de la vida práctica. Al revés, o mi vida religiosa es la misma vida que yo tengo en la práctica, o entonces no tengo vida religiosa ninguna. No hay este dualismo ni esta distinción de lo pagano o entonces del mundo y otro que sea, no, esto es espiritual. Entonces están hablando, todo que yo hago, lo que vivo, tiene que ser para Dios. Entonces, él, cuando miramos la vida práctica de la iglesia, miramos que la iglesia tiene una tarea. Y la tarea es el principio de la iglesia reformada. Que habla que la iglesia reformada está siempre se reformando. Iglesia reformada, reformada es. La idea es que cuando la iglesia reformada está siempre se reformando, es porque siempre está mirando todo lo que es importante en su vida, todos los elementos de su realidad, y está buscando en estos elementos preguntar qué la palabra de Dios habla de este tema. Porque a veces los credos y las confesiones no son exhaustivos cuando hablan de todos los temas. Pero hay cosas en el curso de tiempo, hay cosas, ejemplo, en nuestra cultura que de algún modo tiene que ser contestado, que la iglesia tiene que dar una respuesta al mundo. ¿Cómo vamos a dar esta respuesta? Esta respuesta tiene que ser fundamentada en las escrituras. Si no lo haremos, si no lo hacemos por medio de las escrituras, tendremos un gran problema en la vida de la iglesia. ¿Acompañan tranquilo ahí? ¿Sí? Un positivo ahí solo para ver que no están a dormir, no están dormidos. Sí, sí. Quédense tranquilos que el juego de fútbol es después, está bien. Entonces quédense tranquilos en esto, no tienen que estar como un ojo acá y otro allá. Entonces,
quédense tranquilos, acá tenemos cosas buenas también. A veces mejor que el juego, porque el juego de Brasil no está tan bueno así. Entonces, sí, yo estoy mirando a algunos que solo están esperando una paliza que vamos a tomar, pero no, cálmate, vamos a estudiar un poco de la historia acá y enfocar en esto. Hermanos, cuando estamos hablando de este movimiento religioso y no político, no estoy hablando que no hay ninguna implicación política, al revés. Todo movimiento religioso, si fuera un movimiento que es un movimiento fundamentado y basado en el Espíritu Santo, genera cambios políticos, económicos, sociales. Ponga esto en su cabeza. Si quieres estudiar un poco de la historia de los gran avivamientos, y Mauricio está haciendo una exposición continuada de los grandes avivamientos, pueden buscar este material allí en IPUI. Busquen esto, ten cosas muy buenas ahí. Entonces, si nosotros miramos todos los grandes avivamientos, ¿qué tenemos ahí? El Espíritu Santo convence al hombre del pecado, convence a la iglesia de sus errores y entonces empieza a hacer cambios reales en la vida de la iglesia y no solamente de la iglesia, de la sociedad. Un reavivamiento, un avivamiento, no tiene que ver solamente con un elemento interno de la iglesia, sino que cambia la iglesia de tal modo que ella también cambia la sociedad donde vive y cambia las relaciones, cambia lo económico, cambia lo político, porque la iglesia empieza a mirar todos sus ámbitos y comprende que todo esto debe ser cambiado por Dios, para gloria de Dios. Entonces, cuando hablamos de estos elementos, no estoy intentando acá hablar que, no, no tiene nada que ver con elementos políticos, tiene que ver también, pero no es su fundamento ni tampoco los elementos centrales. Ah, para proteger la libertad religiosa. Entonces hubo una liga solemne que era un acuerdo entre los reinos. ¿Para qué? Para que Escocia estaba hablando. Nosotros deseamos ser continuamente reformados. Pero esto no se pasaba siempre en Inglaterra. Inglaterra tuvo momentos que se iba más por este camino y otros momentos que se iba para caminos complejos, conforme el liderazgo del país, principalmente de los reyes. Mas cuando miramos ahí entonces estos elementos, miramos que la iglesia fue llamada para dar respuestas y buscar proteger siempre a las libertades religiosas de un modo general. Pero no solamente esas libertades, pero la iglesia y la reforma en el ámbito de Inglaterra, hermanos, tiene un doble aspecto. El primer aspecto es un aspecto espiritual y es tan espiritual que cambia la realidad de la iglesia de un modo definitivo ahí. Pero también había un aspecto político, principalmente tenemos ahí el momento de Isabel I, después nosotros tenemos Jacobo I y Carlos I, entonces tenemos ahí elementos políticos también que de algún modo impactan la vida de la iglesia en Inglaterra. Cuando miramos estos elementos, tanto un elemento espiritual como un elemento, un aspecto político, miramos que lo diferencial de la Confesión de Fe de Westminster también está que fue una confesión de fe que el propio Parlamento inglés estuvo involucrado. ¿Ya imaginaste acá en Uruguay, los que conocen acá, se va en la Plaza de las Leyes y ahí las personas todo el liderazgo político del país está de algún modo buscando conocer cómo la iglesia de este país puede ser una iglesia más bíblica y más confiante en sus doctrinas, que sean doctrinas verdaderamente bíblicas. ¿Imaginaste el impacto de esto en la historia de un pueblo? Estamos hablando, hermanos, de esto, se pasando básicamente en Inglaterra del siglo XVII.
en 1643 hasta 1648. Entonces, miren que hay un elemento espiritual. Entonces, ¿qué ellos buscaron? Conocer cómo sería, basado en las escrituras, la institución de una iglesia inglesa y una iglesia que fuera, que tuviera un liderazgo que sea bíblico, pero fundamentado verdaderamente en la escritura. Hermanos, esto es de una riqueza increíble. Imagínate que en Argentina si tendría ahí en la capital federal, ¿no es verdad? Y ahí en Argentina entonces tenía. Imagínate que los parlamentares estaban preocupados en saber cómo la iglesia podría seguir su camino sirviendo a Dios a través de las escrituras. Hermanos, yo no sé cuánto a ustedes, pero a mí esto se pasa de un modo tan distinto a la realidad política que tenemos en Brasil, que parece casi absurdo esto. Pero, ¿qué debemos comprender acá? Que en este momento, no estoy hablando en todos los momentos de Inglaterra y ni tampoco de lo que viene después, pero en este momento de Inglaterra, el Parlamento y también la Iglesia y el liderazgo del país estaban preocupados de saber cómo podrían responder o contestar los ataques del catolicismo romano y también de vertientes distintas de la iglesia que llamaba reformada. ¿Todos comprenden hasta aquí? ¿Bien? Genial. Sí, Salomón, sí. Perfecto. Pero había conflictos, sí, con la corona inglesa y en momentos específicos la propia corona se puso contra la reforma y contra la confesión de fe. Aunque antes la confesión de fe, hermanos, fue de algún modo ah, un documento que el propio Parlamento inglés tuvo que producir. ¿Por qué? Porque necesitaban de algo que fundamentase la estructura de la iglesia, las afirmaciones de fe de la iglesia y cómo no solamente la iglesia, sino que toda la Inglaterra estuviera enfocada en las escrituras, en conocer las escrituras y hacer cumplir las escrituras. Pero cambio de gobierno cambian muchas cosas. De esto todos nosotros sabemos, sea en Paraguay, Perú, Bolivia, Brasil, Uruguay, Argentina, donde cambia el gobierno, se cambian todas las cosas. Entonces, ejemplo, al acta de uniformidad llevó a un crecimiento del poder real y la reina Isabel se torna básicamente la única fuente de soberanía que la iglesia tendría. Mira que ahí ya hay una discusión sobre quién tiene realmente el poder acá en la iglesia. Pero eso se pasó, ejemplo, en la Inglaterra. O entonces, cuando el Parlamento sufrió una disolución, porque en medio a la reforma en Inglaterra y principalmente cuando estaban cumpliendo y haciendo todos los ajustes de la Confesión de Fe de Westminster, explotó la guerra civil en Inglaterra. Y esto tiene impactos con la disolución del Parlamento y también la disolución de esta comisión para para crear la Confesión de Fe de Westminster y sus catecismos. Mire entonces que hay conflictos con la iglesia. Y hay también un momento que el Parlamento comenzó a actuar independientemente y intentó hacer caminos suyos solamente, pero que esto generó también otras peleas políticas y momentos muy complejos. Pero ahora enfocando la Confesión de Fe de Westminster, 12 de junio de 1643, hay una convocatoria y una acta en el Parlamento, hermanos, convocando una asamblea con teólogos, laicos y también con 10 lores, ¿para qué?
para revisar el gobierno y la liturgia de la Iglesia de Inglaterra. Entonces, es una comisión parlamentar. Yo creo que este tema, una comisión parlamentar, es más común tanto a brasileños, uruguayos y argentinos. No sé cómo es en Paraguay, pero cuando el parlamento mira que tiene que estudiar un determinado asunto o tema, y se pone entonces ahí personas que van a estudiar este tema, pero hay representantes del parlamento que también van a trabajar juntos hasta producir un documento que va a ser de algún modo presentado en el Parlamento. Entonces, eligieron miembros entre las mejores personas de la época. Hermanos, estamos hablando acá un grupo muy grande de personas, un grupo grande real de personas, porque esta acta que fue titulada como Decretos de las Cámaras del Departamento, mira, ¿qué tendrían como objetivo? Convocar una asamblea de teólogos y laicos para consultar sobre la manera de asentar las bases del gobierno y liturgia de la Iglesia de Inglaterra y para purificar la doctrina de errores y falsas interpretaciones. Mira que el objetivo de la Asamblea de Westminster fue justo esta: convocar una asamblea de teólogos y laicos para que manera de asentar las bases del gobierno y liturgia de la iglesia, y también para purificar a la iglesia de doctrina, contra doctrinas de errores y falsas interpretaciones. Esto fue el objetivo. Pero empezó ¿cómo? ¿Cómo empezó este deseo? ¿Cómo surgió este documento? Tiene que ver con la traducción de las escrituras, amadas. Y acá, qué cosa maravillosa. La traducción de las escrituras, principalmente para la lengua inglesa, y que conocemos como la Biblia de Tyndale. Entonces, esto cambió de un modo real, impactó de un modo objetivo toda la sociedad inglesa. De tal modo, hermanos, que los hombres verdaderamente piadosos empezaron a pensar: ¿qué podemos hacer para vivir en un contexto cultural distinto de lo que vivimos? Porque ahora tenemos la palabra. Ahora no es más la palabra del Papa o entonces la palabra del Rey. Es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene que cambiar mi vida por completo, no solamente mi vida religiosa. Tiene que cambiar mi vida de un modo completo. Así que, hermanos, cuando miramos estos elementos, estamos mirando también que hubo un gran cambio en la sociedad en esta época y convirtió sus corazones para siempre. Ellos ahora estaban protestando contra las falsas enseñanzas principalmente del catolicismo romano. Y ahí entonces viene este decreto, un decreto al Parlamento, 1643. ¿Todos caminan ahí conmigo? Bien, por medio de obispos, la Inglaterra era conducida. Entonces los obispos eran personas fundamentales en el gobierno de la iglesia. Pero, ¿qué estaban mostrando y hablando? Que este obispo en muchos momentos va a tomar para sí una, una fuerza y también un gobierno que no le pertenece. ¿Por qué? Porque va de algún modo poner sus deseos, sus voluntades, su mirada del mundo o su cosmovisión arriba incluso de que las propias escrituras hablan. Por eso entonces la asamblea tendría que trabajar para tener un grupo de personas y no solamente una persona o dos personas, no, un grupo grande de personas. ¿Está bien? Los mejores de su época, como tenemos ahí, la composición que estamos hablando, eligieron los miembros entre los mejores personajes de su época. ¿Por qué estoy hablando de los mejores? Los nombres de 10 lores, 20 miembros de la Cámara de los Comunes, estoy hablando del Parlamento alto y bajo de Inglaterra, entonces 10 de un, 20 de otro, y miembros laicos y 121 teólogos. Hermanos, los mejores teólogos tanto de Escocia
cuanto de Inglaterra estaban ahí representados. Cuando hablamos de este elemento, mira que no estoy hablando solamente de una persona con una mirada. Hay distintas miradas que ahora tienen que tratar, que hablar, que dar una respuesta. Y esta respuesta no va a ser solamente de uno o de otro, pero tiene que mirar un grupo más grande de personas y ahí entonces tener esta mirada especial. Cuando miramos esto, hermanos, yo los invito que abran sus Biblias en Hebreo capítulo 1, Hebreos capítulo 1. Nosotros vamos a leer del verso 1 hasta el verso 3, hasta el verso 4. Hebreos capítulo 1, verso 1 hasta el verso 4. En ese momento es importante. ¿Por qué? Porque este texto fue citado también ah, cuando estaban tratando de la Confesión de Fe de Westminster. ¿Está bien? Uno puede abrir su micrófono y leer Hebreo capítulo primero, verso 1 hasta el verso 4, por favor. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Dios habla con su pueblo, Dios habla en la historia, Dios habla por medio de Jesucristo. Y la iglesia necesita escuchar y comprender Dios hablando. La iglesia necesita escuchar Dios hablando con su pueblo. La iglesia necesita escuchar Dios hablando en nuestra cultura. La iglesia necesita hablar de lo que Dios está hablando. La iglesia necesita evidenciar la revelación de Dios. Mire que esta fue la preocupación de la Asamblea de Westminster. Evidenciar tanto en la gobernanza de la iglesia como también los elementos fundamentales de esa iglesia en que ellos creían y cómo esto debería hacer distinción en la vida de las personas. Así que, hermanos, cuando miramos este texto de la palabra de Dios, cuando miramos los elementos de la asamblea, ellos escogieron entonces estas personas, personas que de algún modo necesitaban estudiar y que ya tenían conocimiento de las escrituras, incluso de los originales, eran doctores incluso entre estas personas, pero había ahí tanto las personas que podríamos llamar de clérigos o entonces de clero, o entonces también de laicos, personas que estudiaban la escritura pero no tenían un papel en religioso específico, pero estaban aún así reunidos con el mismo espíritu extraer de la escritura lo que debe guiar la iglesia, lo que debe conducir la iglesia, tanto en su gobierno como en su doctrina, en su enseñanza. De esta convocatoria de más de 120 teólogos y después también de los lores y también de los miembros de la Cámara de los Comunes, tenemos entonces un grupo que se quedó reuniendo continuamente, que más o menos entre 70 y 80 miembros, y los episcopales salieron de ahí, no desearon seguir. ¿Por qué? Porque cuando estaban hablando del gobierno de la iglesia, los episcopales estaban muy preocupados en la pérdida de poder que ellos tendrían en este momento. Entonces, muchos de los episcopales salieron de ahí
y no siguieron este camino. ¿Por qué? Porque la conducción estaba siendo una conducción conciliar y no una conducción más para el episcopalismo. Y por eso, en este momento, la mayoría se quedó formada por presbiterianos. Otra vez, los escoceses que tenían esa visión, una mirada conciliar. Un grupo de personas y no solamente una persona hablando. Un grupo de personas hablando y la decisión de ese grupo de personas sería la decisión de todo el grupo que ahí estaba. Entonces, las iglesias reformadas, tanto del continente como de la propia Inglaterra, se tendieron en este momento más al presbiterianismo. Después sabemos que la iglesia inglesa salió de esta mirada y volvió al episcopalismo y la iglesia anglicana se torna completamente episcopal. Aunque sea una iglesia estatal, es una iglesia episcopal, que tiene ahí el liderazgo de la iglesia como personas que son fundamentales para definir teología, disciplina y los rumos de la iglesia. También tuvimos ahí en este grupo de personas los independientes y esos independientes también intentaron trabajar y hablaron un montón de información, pero en algún momento había choque de ideas. Y estos choques de ideas, ¿qué hacían? Tenían que discutir, tenían que hablar, un va a ceder un poco acá, el otro va a mirar, pero eso no podemos retroceder. ¿Por qué? Porque la escritura habla tal, tal y tal. Y así, entonces se caminó por más o menos 5 años. Cuando miramos todos esos elementos, hermanos, ah, mira que el Parlamento ordenó a la Asamblea que se pusiese a deliberar sobre una disciplina y gobierno que hasta donde fuera posible se conformara con la palabra de Dios. Y entonces esta comisión trabajó primero preparando la confesión y el catecismo al mismo tiempo. ¿Por qué? La confesión de fe hablaba de lo que creían y el catecismo era cómo enseñar esto a otras personas. Pero cuando miraron que la tarea era demasiado grande, era casi imposible hacer los dos al mismo tiempo, entonces hicieron esta distinción. Enfoquemos entonces en la confesión de fe para que ésta por sí produzca entonces los catecismos. Y ahí entonces, esto fue el elemento que tuvieron en diciembre de 1646. Entonces, en julio de 43 empieza, en diciembre de 1646, ¿qué se produjo ahí? Presentaron entonces la obra de la confesión al Parlamento. Y te pregunto, ¿creen que fue aceptada esta confesión? ¿Sí o no? Pulgar para arriba, cree que se aceptaron, pulgar para abajo, no aceptaron. No aceptaron. ¿Cuál el motivo que no aceptaron? ¿Alguien sabe? Hermanos, fue un motivo que a mi corazón llena de alegría saber que el Parlamento miró el documento, aprobó el documento en parte. ¿Por qué? Porque decidió hablar que si agregase en todos los elementos, en todas las afirmaciones de la confesión, se agregase las notas marginales probando cada parte con la escritura. Hermanos, esto es fantástico. ¿Qué ellos estaban hablando? ¿Qué el Parlamento habló? Bien, tenemos un documento sólido, robusto, firme. ¡Wow! ¡Qué bueno! Pero uno va a llegar un poco más adelante a hablar. Esto es solamente decisión de personas, de hombres, donde cada una de estas decisiones está apoyada en la escritura, donde viene cada uno de estos elementos. Entonces, cuando preguntamos quién es Dios, tenemos una respuesta en la confesión de fe, en los catecismos, quién es Dios. Pero ¿dónde está apoyada en las escrituras y cuáles son los textos que comprueban esta información que la confesión de fe tiene?
Mira, no fue acepto. ¿Por qué? Porque tenía un celo por las escrituras, un cuidado con las escrituras, que ahora entonces ellos debían agregar notas marginales, probando cada parte con la escritura. Entonces, en abril de 1647, mandaron ya terminada con las pruebas de la escritura añadidas a cada una de las proposiciones. Esto es algo fundamental. No podemos mirar estos documentos y creer que son solo documentos de personas. Son documentos de personas que, buscando ser justos con las escrituras y comprender las escrituras y explicar las escrituras, hablan de lo que creemos y de un compendio de información sobre lo que creemos y por qué lo creemos de este modo. Mire que acá yo puedo hablar eso con tranquilidad. Miren que esto tiene mucho más que ver con un modo de gobierno no episcopal que el modo de gobierno episcopal. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque cuando se tiene un modo de gobierno episcopal, uno va a tomar esa decisión, aunque sea por un grupo de personas que trabajaron y tal, pero uno va a firmar esta decisión al final. Solo que entonces, si cambia esta persona que está ahí, esa visión puede ser cambiada de igual. Ahora, cuando estamos hablando de un concilio de personas, tiene que ser necesario un otro concilio que tiene características, que tiene visiones distintas, pero que todos tienen que entrar en consonancia, en equilibrio y hablar la misma cosa. Por eso, entonces, una confesión de fe ayuda un montón en una plantación de iglesia, porque está hablando no solamente de la mirada de una persona, pero de un grupo de personas sobre el mismo tema, y en este grupo de personas, otra vez, estoy hablando, personas sometidas a la palabra de Dios, a la obra del Espíritu, buscando extraer de la Escritura lo que se está planteando ahí. Entonces, este grupo de personas puede ayudar y tratar mejor los fundamentos de la iglesia. Cuando miramos entonces esos elementos, hermanos, el Parlamento, al final, y ahí llegó al final, y de ahí vamos ya para el primer capítulo, ¿está bien? Cálmate que ya llegamos ahí en el primer capítulo. Cuando llegamos en este punto, en 1647, entonces, el Parlamento habló, ahora nosotros tenemos que enseñar al pueblo sobre estas cosas. Pero hermanos, acá ya está a las vésperas de la guerra civil en Inglaterra. Las cosas ya están complejas. Muchos de los parlamentarios ya están sufriendo persecución. Algunos ya fueron sido, incluso están o encarcelados, otros fueron muertos. Pero ellos entonces entregaron los últimos elementos que es necesario al Parlamento en 14 de abril de 1648, que fue el breve catecismo y el catecismo mayor. Las cámaras entonces tanto de Inglaterra como de Escocia, a medida que los documentos eran producidos, las cámaras iban confirmando y aprobando estos documentos. Entonces, las dos cámaras, tanto de Inglaterra como de Escocia, estaban confirmando tanto el catecismo cuanto también el catecismo mayor y el breve catecismo, como también la confesión de fe. En este momento, ah, después de que fue entregue todos esos documentos, gran parte del Parlamento fue de algún modo cambiado por los cambios del gobierno en Inglaterra. Y, pero en 22 de febrero de 1649, con la decapitación del rey Carlos I, la confesión de fe, después de 1163 secciones. Mauricio, una pregunta acá. ¿Cuántas reuniones de consistorio
en estos 14 años de la IPUI de Montevideo, ¿cuántos de la IPUI, no de Montevideo, de todo Uruguay, cuántas sesiones del consistorio tuvimos? Más o menos. Hablando de Eh, las que tuvieron altas. sí, unas ciento y pico, entre 130 a 150. Hermanos, 130, 150. Estoy hablando de reuniones oficiales, que son, a veces son tranquilas, pero otras veces son duras, son difíciles, tienen mucho trabajo, mucha tarea. Y acá estoy hablando, hermanos, de 1163 sesiones. Y unos están hablando que no, esto no se pasa, este documento es solamente un documento, hermanos, son documentos reales de hermanos que invirtieron su vida, 5 años de su vida. Para ser más real, 5 años, 6 meses y 22 días para entregar este documento a la iglesia y hablar. Miren que hay cosas acá importantes hablando de nuestra fe, del gobierno de la iglesia y de cómo nos sometemos a la palabra de Dios como el juez supremo sobre todas las cosas. Así, hermanos, esta confesión de fe fue tanto ah, recibida como modelo de fe en todas las ramas de la iglesia presbiteriana, también en presbiteriana de Escocia, Inglaterra, Irlanda y América. Y también es utilizada por los congregacionalistas de origen puritano, esparcidos por todo el mundo. Lo que miramos acá es que estos elementos son elementos que nos ayudan a comprobar que tenemos delante de nosotros un buen documento que habla de las escrituras. No estamos hablando de una cosa solamente de nosotros. Estamos hablando de la escritura y cómo podemos comprender la escritura. Mira que esto nos ayuda a comprender y a sistematizar nuestro conocimiento. ¿Está bien? ¿Todos están tranquilos hasta ahí? Aprobación en Escocia, la retirada de los miembros, a evaluación de ministros y a disolución por medio de la guerra civil que tuvieron entonces, fue la conclusión de la Asamblea de Westminster. Legado de la Confesión de Fe de Westminster. Hermanos, ¿saben cuando miramos una foto de Inglaterra que tiene ahí el Big Bang? ¿Todos ya miraron ahí el Big Bang? Aquel gran reloj que tiene en Inglaterra. Y todo que está contigo está al lado de este Big Bang, hace esta ah, que tenemos ahí, Westminster. Entonces, en Westminster hay una abadía. Y en esa abadía de Westminster fue que se produjo gran parte, más o menos 95% de estas reuniones. Tanto la confesión como los catecismos de la Asamblea de Westminster fueron adoptados por el sínodo original y también por las iglesias en Escocia, Inglaterra, Irlanda y América. Y estos documentos son documentos útiles a la iglesia hoy. ¿Por qué? Porque tenemos una herencia reformada. ¿Por qué estamos hablando de esa herencia reformada? Porque la iglesia reformada sigue siendo reformada. Nosotros necesitamos buscar por medio de las escrituras y de la mejor interpretación de las escrituras, de la correcta interpretación de las escrituras, lo que va a nos llevar a comprender y a tratar y a guiar nuestra práctica hoy. Una iglesia, hermanos, que no tiene una doctrina determinada, una doctrina limitada, bien definida, es una iglesia que puede incorrer en errores muy graves, buscar herejías para sanar temas de la iglesia. ¿Por qué? Porque no tiene su fe fundamentada en elementos que pueden ser medidos y sometidos a las escrituras. Otra vez, nuestra única regla de fe y práctica es la escritura y porque es la escritura nosotros entonces buscamos en la escritura todo lo que debemos comprender acerca de la voluntad de Dios y de la revelación de Dios. ¿Todos están ahí? ¿Podemos seguir?
Sí. Viene bien. Yo voy a compartir acá el próximo. Preguntas, hermanos. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Yo tengo una pregunta, pastor. Sí. Eh, yo quiero saber bien si la Confesión de Westminster tuvo alguna injerencia o alguna, si fue causa o consecuencia de la Guerra Civil de Inglaterra. Si, Sí. Tuvo si fue mucho que una de las ver. causas. Bien. No, no fue necesariamente la causa de la guerra civil, pero tuvo mucho que ver con la guerra civil. ¿Por qué? Porque los cambios en los reyes en este periodo tuvieron entonces impacto en la Inglaterra, pero ahora la Inglaterra también es una Inglaterra que está buscando conocer la voluntad de Dios revelada en las Escrituras. Porque mira, el poder del rey es un poder de soberanía completa. Pero lo que estaban produciendo ahí era alguna cosa hablando. Lo único que tiene poder completo y real son las escrituras. Ahora, cuando un gobernante intenta sacar de las escrituras este poder, ya ellos ya miraban esto en la Iglesia Católica Apostólica Romana con la figura del Papa. Y entonces ahora el rey tomando todos esos elementos en su mano y hablando, yo tengo el poder de decidir todas las cosas de modo final. Entonces produjo algo, una revolta de la población, de gran parte de la población. Y también de los magistrados que ahí estaban. ¿Por qué? Porque ya había en este periodo, en el periodo de la confección de la confesión de fe, había ahí en la Inglaterra, aunque no era oficial como, como presbiterianos, un sistema conciliar, pero ya había presbiterios en Inglaterra. Había iglesias se arreglando, se organizando en grupos definidos, y esos grupos definidos tendrían entonces tareas delante del pueblo y conforme también delante del liderazgo del país. Solo que con el rey buscando este poder solamente para sí mismo, o la reina, como el caso de Isabel, entonces la población miraba, pero lo que estamos comprendiendo de la escritura es que nosotros sometemos a las palabras y no solamente a un soberano. Pero ¿cómo vamos a caminar en ese sentido? Entonces, este soberano debe seguir la palabra de Dios. Pero una cosa que un soberano no desea, casi nunca, es seguir bajo la autoridad de la palabra de Dios. ¿Sí o no? Y ahí entonces la guerra civil toma ah, muchos elementos de este momento en la Confesión de Fe de Westminster. ¿Yo le respondí o complicóse más? No, sí, entiendo. Se entiende un poquito más también por qué después se hace la enmienda, ¿no? Más adelante, con el Sí, magistrado civil y eso también. exacta, ahí está. ¿Por qué tiene que hacer esta enmienda del magistrado civil? Por el tipo de gobierno que ellos estaban deseando en deseando para Inglaterra en el contexto de la Inglaterra. Porque la iglesia escocesa busca entonces ese elemento, pero la iglesia de Inglaterra hace un cambio justo cuando se habla del magistrado civil. ¿Está bien? Profesor, ¿le puedo Perfecto, hacer una sí. pregunta? Sí, Bernabé, por favor. Bernabé, ¿dónde sos, hermano? De, de Merlo, en Buenos Aires. Oh, genial. Puede hablar, por favor. Eh, Usted arrancó hablando hoy acerca de los despertares, ¿no? Eh, y mencionó que uno de los profesores está trabajando sobre ese tema. Eh, Usted dice que el movimiento para llegar a la confesión de fe de Westminster funcionó como un despertar espiritual, o lo entendí mal. Sí, hubo un despertar espiritual, pero ese despertar espiritual
principalmente en Escocia, también produjo resultados en Inglaterra. Pero junto con ese despertar espiritual, hubo también un movimiento que fue un movimiento político. Solo que en Inglaterra, entonces, esos dos movimientos se ponieron juntos. Solo que en algunos momentos la fuerza política iba solapar, iba cubrir ese despertar espiritual. En otros momentos ellos volvían a discutir, eso no está bien, tenemos que volver a las escrituras. Entonces hay esta pelea en Inglaterra en este momento. Puede seguir su línea de raciocinio. Sí. Y y esto funcionaría también como un despertar cada vez que la iglesia fue a un concilio, como el concilio de Nicea, cada vez que la iglesia tuvo que responder a alguna herejía, se puede nombrar como que cada vez que hubo un concilio respondiendo y sacando un credo o alguna decisión de concilio, como un despertar, una respuesta de Dios Bueno, a determinadas cosas. tenemos que definir mejor este despertar, pero de todos los modos explico de este modo. Yo creo que puede ayudarte a comprender. Estamos hablando de que el Espíritu Santo incomoda a la iglesia todas las veces que la iglesia está lejos de la palabra de Dios. Pero algunos momentos el Espíritu Santo obra de tal modo en la iglesia que esta iglesia solo, la única posibilidad es sujetarse por completo a la voz del Espíritu Santo y volver sus ojos hacia las Escrituras. Esto se pasó en Nicea, esto se pasó en Trento, esto se pasó en cada uno de los credos que sean apostólico, niceno, o entonces esto se pasó también en Escocia e Inglaterra y en cada uno de estos documentos. Mire que a veces es de un modo más amplio, a veces de un modo más enfocado, pero siempre tiene que ver con la iglesia, buscando responder a su contexto inmediato, pero prepararse también para tratar las herejías que pueden venir después. ¿Está bien? Este No, no, sí. despertamiento sí es un despertar del Espíritu Santo tratando la iglesia, reformando la iglesia. Entonces la iglesia reformada, siempre reformando, es el principio que tenemos que tener. Reformando, ¿por qué? Porque voy a cambiar todas las bases que tenemos. No, es porque siempre voy a analizar si yo no estoy utilizando lo que Dios me dio como iglesia de un modo equivocado o lejos de la palabra de Dios. No, no, está bien, te entiendo y entendí la idea. Mi pregunta responde porque a esto de que yo vengo viendo hace poco que empezamos a ver el tema de la reforma y algunas doctrinas y entonces quería tener bien en claro el pensamiento esto y no perdérmelo. Sí, siempre, hermanos, siempre el Espíritu de Dios nos conduce a interpretación correcta de las Escrituras. Salimos Eh, solamente de nuestra visión o de la visión de nuestra denominación y volvemos a las escrituras para analizar, para comprender, para redarguir, para analizar de modo profundo si lo que nuestra práctica religiosa está en consonancia con la escritura o si en algún momento nos perdimos en el camino o está nos bien. entreveramos con alguna doctrina. Por eso volvemos nuestros ojos a la escritura. No, por eso mi pregunta apuntaba a eso porque vengo viendo recién el tema, ¿no? Y no quería perderme ese punto. Gracias. Perfecto. Y disculpe por haberlo llevado del tema. No. No, no, no. Ahí estamos. Y hermano, ¿cómo debería empezar entonces la confesión de fe? ¿Cuál tendría que ser el primer capítulo de la confesión de fe? Las escrituras. Uno puede abrir ahí la confesión de fe y hablar cómo los hermanos, nuestros hermanos, empezar entonces esta confesión hablando de las escrituras.
Sí, no, si es posible, sería genial. ¿Cómo la confesión de fe empieza hablando de la escritura, hablando de su tarea? Yo quiero explicar esto usando un otro ejemplo cuando hablamos del catecismo de Heidelberg. El catecismo de Heidelberg pregunta cuál es la única esperanza que yo tengo en la vida y la muerte. Él fue dividido en 52 temas, que eran las 52 semanas del año. Entonces había la idea de unificar los cultos en Alemania y ahí todos, que uno que estaba acá o si fuera para el otro lado en Alemania, podría seguir esta misma línea de instrucción y ese era el punto fundamental. Ahora te pregunto, ¿cómo empezó la Confesión de Fe de Westminster? ¿Cuál es el primer capítulo, el elemento fundamental de la confesión de fe? Pastor Salomón, Ahora la tarea de ustedes. discúlpame, Mauricio, puede hablar si quiere. discúlpame cortarte, tu imagen está negro. No sé si está compartiendo algo, solo para avisarte. Ah, la imagen está negro. Sí, Perdón. Bueno, intento compartir otra vez acá. los alumnos están quietos, no avisan el profesor. Y ahora, Igual, sigue negro. wow, pero por acá tengo todo bien, bien, bien. Intento resolver esto acá. Bueno, bien. ¿Alguno hermano puede me ayudar entonces? No sé si entendí mucho la pregunta, pero la confesión comienza diciendo que en realidad, eh, vamos a decir, la revelación general no es suficiente para un conocimiento pleno de Dios en cuanto a la salvación, y por eso las escrituras son necesarias porque también cesaron los otros modos en los cuales Dios se venía revelando anteriormente. Ajá, genial. Empieza con empezamos con las escrituras, ¿no es verdad, hermanos? La- sí, Salomón dice, el capítulo primero dice de las Sagradas Escrituras. Y si Perfecto. querés te leo algo. No, solo para comprender, ¿ahora están a mirar ahí alguna cosa o de igual no se pasa nada? No sé. No, está mal. Bien, entonces no voy a compartir, pero seguimos acá entonces, de todos los modos, seguimos y después yo puedo enviar esto a ustedes. Solo un momento acá. Oh, qué raro. Bien. Hermanos, cuando miramos entonces el primer capítulo y la sección primera, capítulo 1, sección primera de la Confesión de Fe, estamos hablando que Dios habla por medio de su palabra, de su revelación. Ese es un punto central, un punto fundamental en las Escrituras. Cuando estamos hablando de estas cosas, no estamos hablando que la Escritura, que cada una de las confesiones de fe tiene que empezar del mismo modo. La realidad es que cada una de las confesiones de fe y hasta mismo los catecismos van a tratar de un modo distinto, van a empezar de un modo distinto. Pero cuando estamos hablando de la escritura, nuestra confesión de fe está hablando, este es el punto central, es de ahí que sacamos todo lo que es necesario para la tarea que tenemos, que es la tarea de hacer un documento que sea conforme a las escrituras. La pregunta entonces
Porque ¿cuántos acá ya están a leer la confesión de fe? ¿Cuántos? Hermanos, cada día nosotros tendremos esta tarea. ¿Está bien? Leer la confesión de fe es fundamental. Es la lectura obligatoria que tenemos ahí. Pero cuando pregunto ahí en la sesión primera del capítulo 1, ¿cómo sabemos que Dios ha cesado su revelación de formas nuevas a su iglesia? O, ¿cómo sabemos que lo que tenemos acá es lo que realmente es importante y no hay nueva revelación? ¿Cómo sabemos esto? Ahora con ustedes la respuesta. ¿Cómo sabemos que la revelación de Dios cesó? ¿O será que nosotros vamos a añadir cosas acá en la escritura? Profesor, ¿no sería porque la misma escritura afirma de diferentes formas que no hay nueva revelación, digamos? O sea, la confianza en lo que está escrito y está Pero la escrito confianza en que las no hay. escrituras, nosotros leemos el texto de Hebreo capítulo primero, verso 1 y 2, ¿sí o no? Dios habló de Sí, muchas maneras a los padres por los profetas. Hoy nos habla en Jesucristo. Y porque Él habló por Jesucristo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Y toda revelación de Jesucristo se termina ahí con el texto de Apocalipsis. No es necesario añadir nada más, porque todo lo que se debe saber, todo lo que Dios eligió que sea necesario para conocimiento de su verdad, de su revelación, y la revelación estamos hablando de la persona y obra de Jesucristo, ya están en las escrituras de modo completo y perfecto. O sea, cuando vamos a contestar, o contestamos con la palabra de Dios o no contestamos de modo ningún. Acuérdense de que el documento cuando fue al Parlamento tuvo que volver a la comisión para que hayan dicen ahí todos los textos por los cuales llegaban a cada una de las conclusiones. De mismo modo, en esta clase, todas las veces que yo hago una pregunta, nosotros vamos a intentar buscar de la escritura cuál es el punto central o el fundamento por lo cual estamos llegando a esta conclusión. Hermanos, la confesión de fe es justo esto, hablar en qué creemos, pues, y hablamos, creemos en la escritura como nuestra única regla de fe y práctica. Está bien, pero ¿dónde en la escritura trata este tema y por qué miramos así y no de otro modo? ¿Está bien? La otra pregunta, otro elemento que tenemos es que ya recibimos toda revelación que necesitamos. Uno que puede abrir ahí en 2 de Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, verso 3. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, verso 3. Uno puede abrir ahí su micrófono y leer a nosotros. Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir con devoción. Conocimiento de algunas cosas. Es así que habla la escritura. Porque recibimos conocimiento de todas las cosas. Todas. Ah, entonces, esos son elementos, solo a título de ejemplo, que nos ayudan a comprender cómo se formó la confesión de fe. Que si yo creo que la palabra de Dios tiene toda la revelación de Dios, que es completa en su contenido, entonces, aunque yo esté en el año de 2025 y tenga un montón de iglesias y cada iglesia habla alguna cosa distinta, a veces de un modo doctrinario o de visión distinta, ¿por qué entonces no sigue añadiendo nada a la palabra de Dios? Porque todo lo que debemos saber, todo lo que Dios
intentó revelar, Él lo hizo por medio de su santa palabra. Y en esta palabra nos aferramos, nos guardamos. Y ella es la expresión de la revelación de Dios. Ella es la propia revelación de Dios hacia nosotros. Ejemplo, solo para que sigamos en este sentido. ¿Qué significa que las escrituras son inspiradas por Dios? Otra vez, ¿cómo vamos a contestar esto? ¿Cómo vamos a contestar? Vamos a responder a esto. ¿Qué significa que las escrituras son inspiradas por Dios? Y la Biblia lo afirma. Sí, la Biblia lo Puede, afirma. ¿Dónde puede y ser, cómo lo afirma? La Biblia puede lo ser afirma y lo que, podemos confirmar porque no hay contradicción en ella. Es perfecta Sí, entre todos los autores. genial. 1500 años, 40 autores distintos, básicamente tres continentes distintos, en tres lenguas distintas, pero sin contradicción. Genial. Pero estos son elementos externos a la palabra de Dios. Hablan de la palabra de Dios, pero son elementos externos a la palabra de Dios. ¿Qué elemento interno de la palabra de Dios habla que la palabra de Dios es realmente inspirada por Dios? 1 Timoteo 3:15, por favor. Pregunta. 1 Timoteo, primera epístola de Timoteo, capítulo 3, verso 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Puede seguir? ¿Sí? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el Ah, hombre de Dios puede seguir. sea, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, cuando miramos ahí que es solamente una parte de la palabra de Dios, no, toda la Todo. palabra de Dios, toda la palabra de Dios. Cuando miramos estos elementos, hermanos, es increíble lo que miramos, que toda la palabra de Dios es útil, toda la palabra de Dios es verdadera, toda la palabra de Dios es igualmente fundamental para el conocimiento. Entonces, ahí entonces, esta segunda carta de Pablo a Timoteo, 3 verso 15, segundo Timoteo 3:15, habla, 16, habla justo de esto. Pablo está hablando para Timoteo, un joven pastor que iba a pastorear la iglesia de Éfeso, que ellos tendrían que, él tendría que volver a las escrituras, a las sagradas escrituras, porque ella la conocía, pero esta escritura sería útil para enseñar, para reprender, corregir, instruir en justicia, con una finalidad, hacer que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra. Pero el motivo por lo cual él debería volver a la escritura es que ella es inspirada por Dios. Comprende entonces el modo como se piensa la constitución, la confesión de fe de Westminster. ¿Están comprendiendo acá? Tenemos una duda, una pregunta, y esta pregunta tiene un contexto, pero siempre la pregunta y el contexto tiene que ser analizados por la escritura. ¿Qué la escritura va a hablar? Cuando se pregunta quién es Dios o qué es la Sagrada Escritura, cuáles son los libros de la Sagrada Escritura, ahí nosotros volvemos a los ojos a la escritura para sacar de la escritura lo que es fundamental. Ahí estamos todos juntos, ¿sí? Genial. Y cuando hablamos que Dios se suele hablar, es porque todo lo que Dios reveló, reveló hasta Cristo Jesús. Y la última parte de la revelación, incluso en la historia temporal, en el momento temporal, está ahí en Juan con Apocalipsis. Y ahí se encerró el canon de las escrituras. Pero la iglesia
en todos los tiempos intentó poner alguna cosa más ahí, añadir alguna cosa. Esto todo nosotros solo podremos analizar si está conforme a la escritura, conforme al padrón de Dios. ¿Cómo no está? Porque sabemos que la revelación se encerró. Entonces, solo tenemos estos elementos y de estos elementos nosotros caminamos, estudiamos y tratamos. Y eso es fantástico. Aún así, hermanos, tendremos entonces un largo camino para comprender que la Escritura habla de ella misma y que la Escritura habla de la revelación que tenemos por medio de la voluntad de Dios, del ser de Dios o de la teontología y también de estudiar también de la cristología o entonces de la soteriología que vamos a estudiar la salvación. Todo viene y emana de la palabra de Dios. Si una cosa, la confesión de fe de Westminster debe ayudar a usted y a mí a volver nuestros ojos a la Escritura y amar esta Escritura sobre todas las cosas. Otra vez, hablo de un modo, de otro modo, de un modo, voy a hablar otra vez. Si una cosa, la confesión de fe de Westminster nos ayuda a volver nuestros ojos a la Escritura y buscar de ella la verdadera revelación de nuestro Dios para contestar cualquier pregunta que tengamos en la actualidad. Entonces, ¿cuántos acá están involucrados con la plantación de iglesia? ¿Cuántos acá están se preparando para ayudar en la tarea de plantación de iglesia? Una iglesia que está siendo plantada y están se preparando para ayudar en ese sentido. Ojo en las escrituras. Enfoque en las escrituras. Busca conocimiento de las escrituras. Y la confesión de fe te ayuda a comprender de un modo amplio qué pensamos sobre estos temas que son temas de las escrituras. Apoya en material, buen material, para que tengas un buen fundamento para la tarea que estás haciendo. ¿Está bien? Estoy buscando acá, solo un momento, lo que tenemos ahí de la confesión de fe y las cosas se desconfiguró por completo en mi computadora. Esto se pasa. Solo un momento. Cuando tenemos ahí, solo estoy buscando acá, hermanos, en 2 minutos ahí solo para hablar de la tarea. La tarea que tendremos hoy está relacionada a el capítulo 1 y 2 de su lectura y de las preguntas que tenemos que contestar en este capítulo en esos 2 capítulos de la confesión de fe. ¿Está bien? Esto tenemos ahí en Google Drive de los alumnos y en ese Google Drive de la confesión de la confesión de fe tenemos justo ahí estos elementos que nos ayudan a comprender tanto la confesión de fe cuanto, miren ahí el manual del alumno. ¿Está bien? Manual del alumno. Después de la parte de la introducción, tenemos, porque estoy intentando compartir acá, pero no me sale nada acá para compartir. Está imposible. Yo creo que hay alguna dificultad con la internet. Pero solo para que sepan. Entonces, después de la clase, tenemos la clase hablando de capítulo 1 y 2 de la confesión de fe. Y después de hablar de la confesión de fe, capítulo 1 y 2, tiene ahí las preguntas. Estas son las preguntas que van a contestar. Unos alumnos ya me entregaron, ya hicieron este trabajo. Ya me hablaron, pastor, acá está lo que yo produjo y tal. Tiene ahí mi WhatsApp en el grupo de seminaristas de CETRU, ¿verdad?
Yo les pido que se lo envíen a mí. Entonces, las tareas que tienen que ver con capítulo 1 y 2 de la Confesión de Fe. ¿Está ahí? Pastor, Sí. perdón, una consulta. Sí. Eh, Hay una parte en el material eh, que habla, ¿no? Que dice donde están las preguntas de los capítulos, pero después hay unas lecturas adicionales que detrás también tienen unas preguntas de repaso. Esas No, también no, están esas incluidas. lecturas adicionales no, del capítulo que yo pido la tarea. Bárbaro, bárbaro. ¿Está bien? Porque esas lecturas adicionales solo cuando estuvieran dentro del cuerpo de las tareas. Ahí yo hablo específicamente. Página tal, lectura adicional de tal y tal, y ahí las preguntas de ella. ¿Está bien? Pero la tarea para la próxima semana, hasta el próximo martes, es la tarea relacionada al capítulo 1 y 2. ¿Por qué? Porque lo que vamos a tener, hermanos, es algo un poco distinto. Por lo general, ¿qué hacemos? Es que esperamos el profe a estudiar y leer tal cosa, y después nos ponemos a hacer una tarea. Ahora haremos de un modo un poco distinto. Ustedes van a leer y comprender lo que se habló en ese sentido, y en la clase nosotros vamos a tratar lo que estudiaron y seguir un poco y profundizar un poco en cada tema que tenga alguna duda. ¿Comprenden entonces el modo como vamos a tratar? ¿Sí? Genial. Cuando todos están en silencio, yo no sé si me pongo más contento o preocupado. Es una duda que tengo siempre como profe. Si me pongo contento y recontento, comprendieron todo, o entonces no comprendieron nada de tal modo que ni pueden contestar. Entonces tengo esa duda y esa preocupación, pero les pido que me hablen, y en la próxima clase, Dios mediante, estaremos juntos para gloria de Dios. Capítulo 1 y 2, la tarea de este capítulo. Gracias, profesor. Gracias, Mauricio. Gracias, Perdón por hermano. el tiempo, hermano. Me Tranquilo. pasé un minuto acá. Nos vemos, hermano, en la próxima clase. Bendiciones. Gracias, profesor. Gracias, Bendiciones, profesor. hermano. Bendiciones. Sí.